Gusto de saludar a todas las amigas y amigos de la zona. Estamos dando comienzo al programa Comentando la Actualidad, que se transmite por Telecanal Señal Abierta y el canal de cable Mundo Pacífico, en Chepica por Chepica Televisión, Radio Online en Santa Cruz, de Deportes Santa Cruz de Carlos Barahona, por redes sociales, por Facebook y por YouTube. Y con el auspicio de Casa Grande Restaurant, Avenida Errázuriz, frente al hospital, donde se encuentra la mejor atención. Invitados para esta ocasión, el abogado don Aníbal Pérez Lobos y el ingeniero comercial Lautaro Allende, quien es hijo de un gran amigo que se nos fue hace mucho tiempo, Jorge Allende Pereira. Se va a hablar, van a conversar, ¿no es cierto?, sobre la nueva Constitución, si esta soluciona todos los problemas, o es buena, o hay que hacerle algunos ajustes en cuanto a lo económico. Eso está parte de nuestro amigo Taro Allende. Bien, veremos quién tiene la razón. En este programa van a haber dos moderadores. El primer moderador será don Víctor Bustamante. El segundo, don Bernardo Morel. Cada media hora, más o menos cada uno, van a estar acompañando a nuestros invitados. Bueno, de inmediato vamos a bajar las cámaras televisivas y los micrófonos para que saluden a la teleaudiencia. Primero lo va a hacer don Aníbal Pérez, que está a mi derecha, no siendo de derecha. De buena talla. Según cómo se mire el escenario, ¿eh? Claro, Bueno, un agrado, estimado Jorge, estar invitado a tu programa nuevamente, y qué gusto tener también invitado a Lautaro Allende, con quien nos une una gran amistad. Así que esperemos sea un programa interesante. El tema es muy importante, muy interesante. Ha estado, ¿cierto?, en la noticia durante todo el año, así que qué bueno que tengamos la oportunidad de debatir sobre un tema importante para el país. Muy bien, muchas gracias, Aníbal. De inmediato dejamos a don Lautaro Allende para que salude también a la teleaudiencia de los auditores radiales en este programa Comentando la Actualidad. Lautaro es de derecha y también lo tengo a la izquierda aquí. Yo no sé si soy tan de derecha, soy más bien liberal. A ver, yo creo que nos juntamos con Aníbal un poco a conversar estos temas. Creo que hacemos una buena combinación, él como abogado, yo como ingeniero civil industrial. Podemos analizar el tema desde el punto de vista legal y el punto de vista económico, para que la gente entienda un poco mejor en qué les puede cambiar su vida, su prosperidad, esta nueva Constitución, cómo los va a afectar, qué cosas sí se pueden lograr y qué cosas definitivamente no corresponden al ámbito constitucional. Así que buenas tardes a todos y feliz de estar acá. Muchas gracias, don Lautaro Allende. Ahora vamos a una pausa y luego regresamos. Si ustedes me lo permiten, yo estoy hablando de Casa Grande Restaurant, que está en la Avenida Errázuriz 922, de Roberto Orellana. Está frente al Hospital de Santa Cruz. Su teléfono es el 997-66-7150. Él también tiene comida para llevar y también para comer en su local. Hoy día, producto de las restricciones sanitarias, tiene solamente 3 meses, en donde antes habían 10, 15 meses. Entonces por eso nuestro programa quiere ayudar, porque si una persona antes trabajaba, atendía 15 meses, atendiendo 3 meses, no es mucho lo que puede conseguir con Jorge. ¿Cuántas meses consiguió? 4 o 5 meses, por los espacios, por restricciones sanitarias. Reitero, él está en la Avenida Errázuriz 922, frente al hospital, y ofrece carne, pescado, desayuno y extras. Y atiende de lunes a domingo, y su horario de atención es de 10 a 23 horas. Casa Grande Restaurant, frente al Hospital de Santa Cruz. Ayudemos a nuestros amigos de gastronomía. Muchas gracias, don Jorge. Oye, ¿no puede poner mesitas afuera? Tiene una mesita afuera. Muy poco. Ya, por eso estamos tratando de ayudar. Por eso este programa quiere ayudar a nuestros vecinos. Ojalá vayan a ver a Casa Grande Restaurant. Ayudemos a nuestros pequeños emprendedores. Usted que está enfermo y viene saliendo del hospital, atraviesa derechito a la Casa Exactamente. También vamos a invitar a Ángel, a usted, a Víctor. Ayudemos Muchas gracias a nuestros pequeños comerciantes.
Así es, toda la ayuda para todos ellos. Buenas tardes, aquí estamos con Lautaro y Aníbal en una conversa que yo creo que es una de las más interesantes que se ha visto en la televisión local respecto a lo que es la Constitución. La Constitución, no solo la nueva Constitución, la que se va a escribir, sino que también la Constitución existente. Es la esencia de este programa que ustedes se informen, que ustedes tengan la opción de tener ciertos elementos para argumentar luego posiciones. Y qué mejor que hacerlo con dos personajes de la política santacruzana, Aníbal Pérez, diputado, Lautaro, que estuvo en una pelea muy estrecha, a punto de ser diputado, y cada uno en un manejo de conocimientos muy específicos. Lautaro en la parte que tiene que ver con la parte comercial, económica, y Aníbal, ustedes saben, como en la parte de leyes, en la parte de abogacía. Vamos a comenzar con el tema de la Constitución y les vamos a dar un tiempo para que puedan explayarse, pero no sea muy largo para que alcancemos a conversar. No lo vamos a cortar en 2 minutos para que podamos expresar el tema, si no la idea queda muy cortada. Primero, hablemos de por qué o cómo evalúan la actual Constitución y luego entramos a la nueva Constitución. Vamos a comenzar por Aníbal. ¿Cuál es tu evaluación de la actual Constitución? Bueno, a ver, lo primero que yo quisiera decir es lo siguiente, que si el país entero, un 80% de la gente que concurrió a votar el domingo 20, no me acuerdo cuánto fue, 25 de octubre, votó por una nueva Constitución, es porque la mayoría nacional piensa que la actual Constitución no nos representa o no da respuesta a la sociedad actual, moderna, en que viven los chilenos y chilenos. No hay que olvidar que la actual Constitución fue dictada o creada en dictadura, no existía democracia, fue hace 40 años atrás, con un Chile totalmente distinto al que tenemos hoy día, sin prensa libre, sin parlamento, sin contraloría, una Constitución que fue hecha por 8 personas nominadas a dedo por el dictador Pinochet. Y hoy día lo que la gente reclama, ¿no es cierto?, es una Constitución que sea producto de una elaboración de toda la comunidad. Lo que la gente reclama es que esta actual Constitución no ha dado respuesta a las grandes interrogantes que hoy día tiene la sociedad chilena, como por ejemplo que son los derechos sociales, qué ha pasado con la previsión, qué ha pasado con la salud, con la educación, el rol del Estado. La sociedad hoy día es más inclusiva, la mujer tiene un rol fundamental hoy día en el país, esta Constitución no la contempló para nada. Entonces, hoy hemos llegado a esto, ¿por qué? Porque la actual normativa que rige la Constitución, que es la ley más importante en la República, no ha dado respuesta a los requerimientos que hoy día exige la sociedad chilena, en todos los temas que ya he señalado. Entonces, de ahí se produjo una explosión social, que la gente vio con angustia cómo el país, ¿cierto?, iba hacia un camino de mayor desigualdad, de mayor injusticia, de mayor inequidad, de concentración del poder en muy pocas manos, con un país totalmente centralizado, en que las regiones valen muy poco, los recursos se reparten todo en la metropolitana y lo que resta se lo entregan a las regiones del país, con autoridades que no tienen poder a nivel regional. Todo eso hizo que Chile explotara, una explosión social que significó todo lo que ocurrió lamentable en octubre del año pasado, y que se buscó una salida institucional, una salida política, en que nosotros dijimos, mire, la solución de este conflicto social que tenemos hoy día, de esta situación de desprestigio de las instituciones, pasa porque tengamos una nueva herramienta legal, jurídica, que es una Constitución. La Constitución es la ley fundamental de un país, fija las reglas del juego, fija los poderes del Estado, el rol del Estado, los derechos y deberes sociales, las instituciones más importantes de la República, establece el sistema político de un país. Entonces, por eso hemos llegado a esto. Y creo que lo que la gente se pronunció el 25 de octubre pasado es que Chile requiere, necesita y desea una nueva herramienta jurídica que permita un Chile distinto como el que hemos construido en estos 40 años. Gracias, Aníbal. Lautaro, ¿cuál es tu visión de la Constitución actual? Ya, mira, yo no voy a defender la Constitución actual, solo quiero hacer un alcance, un punto respecto a lo que dijo Aníbal. Es verdad que se hizo en la época de Pinochet, en dictadura.
Sin embargo, sufrió una reforma importante durante el gobierno de Ricardo Lagos. La actual Constitución lleva la firma de Ricardo Lagos y Francisco Vidal, que entiendo que era ministro del Interior en esa época. Bueno, pero ya son hechos consumados, ganó ampliamente el apruebo, por lo tanto hay que enfrentar y hay que sentarse a escribir una nueva Constitución. Yo, básicamente, mi participación en este programa es para tratar de aclararle a la gente algunos conceptos, porque se ha vendido mucho por los políticos, los parlamentarios actuales, que para mi gusto son de muy mala calidad. Yo creo que Aníbal no sé qué opinará, pero yo creo que nunca hemos tenido un parlamento de tan bajo nivel como el que tenemos hoy día, y han caído en el populismo y han vendido muchos slogans de cosas que son falsas, definitivamente falsas, y que no se van a dar. Para cualquier persona que sepa economía básica, saben que es imposible, y yo creo que muchos de estos políticos saben efectivamente que son mentiras lo que se ha dicho. Entonces me gustaría aclarar, para que la gente entienda qué cosas sí se pueden lograr, qué derechos sociales sí podríamos incluirlo en la nueva Constitución, pero siempre pensando que esos derechos sociales tienen que ser garantizados y poder financiarlos. O sea, no sacamos nada con hacer una Constitución solamente con declaraciones de buenas intenciones. Yo a veces doy el ejemplo de la Constitución boliviana, que ellos establecieron como un derecho irrenunciable su salida al mar, y por mucho que esté en la Constitución, no tiene salida al mar. Entonces, si vamos a hacer una Constitución donde solo se manifiesten una lista de buenos deseos, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Los temas económicos acá son de importancia fundamental para las personas. La economía no es algo que esté flotando en el aire, la economía afecta directamente a todas las personas, a las familias, la gente que pierde una pequeña empresa, que quiebra, la gente que queda cesante. Son dramas sociales muy fuertes. Entonces, cuando hablamos de economía, no pienses que son simplemente números o son cosas etéreas que andan por el aire. Afectan el día a día de todo ser humano. Gracias, Lautaro. Vamos entonces al tema de lo que es la nueva Constitución. Me queda claro que la antigua no daba como ya a esta altura el Chile moderno, como se dice en jerga, no daba el ancho y se hace necesario establecer un cambio. Por lo tanto, tendríamos que ver cuáles son los factores que cada uno de nuestros invitados proponen, cómo la ven, qué es lo que, como dice Lautaro, qué es lo que se debiera tener esta Constitución. Hay un tema que de alguna manera conviene dejar en claro lo más que podamos, que es que cuando uno habla del tema de la Constitución también crea expectativas en la gente, y las expectativas son difíciles luego de no poderlas llevar a cabo. Entonces, bajo eso vamos a tratar de ver cómo se ve. Aníbal, ¿sí? Vamos ya a lo que es la nueva Constitución. ¿Qué es lo más relevante que tú crees que debiera llevar desde tu mirada, de tu conocimiento, esta nueva Constitución? Bueno, mira, antes de entrar a analizar, según mi criterio, cuáles serían los temas fundamentales de la Constitución, quiero aclarar un tema que señaló Lautaro, en el sentido de que esta actual Constitución tiene reformas. Claro que tiene reformas. Yo era diputado, el 2005 se hizo una gran reforma, presidente Lagos, pero esa reforma apuntó a democratizar el país, que fue lo que se pudo lograr. En ese tiempo las necesidades, lo que la gente pedía era más democracia, mayor participación. ¿Y qué se hizo en ese periodo? Se reformó, por ejemplo, terminamos con los senadores asignados, los senadores vitalicios. Chile tenía senadores vitalicios hasta el 2005, estimados auditores. Teníamos senadores vitalicios, designados a dedo. Pues bien, se reformó la Constitución y se lograron con los votos de todos, se logró, ¿cierto?, sacar este párrafo de la Constitución y terminamos con senadores asignados, senadores vitalicios. Quedó el poder militar supeditado al poder civil. ¿Por qué? Porque en esa Constitución existía la inamovilidad de los comandantes en jefe. La inamovilidad. A partir de esa reforma de la Constitución del 2005, los comandantes en jefe terminaban su periodo y eran nombrados por el Ejecutivo, por el poder civil. Es decir, se democratizó la Constitución, se democratizó la sociedad chilena, pero siguieron las mismas trabas económicas y de seguridad social que tenemos hoy día. Eso no pudo reformarse. ¿Por qué? Porque no se contó con los votos de la oposición,
para poder lograr, ¿no es cierto?, el quórum necesario, poder hacer una reforma más sustantiva como la que plantea el presidente Lagos. Entonces quería aclarar ese aspecto. Si eso es reforma, pero fue una reforma en que lo que se buscaba era democratizar la sociedad chilena y que el poder militar quedara supeditado al poder civil. Porque hasta esa época no existía la inmovilidad de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Ellos se autogeneraban. Hoy día no. ¿A quién nombra al director de Carabineros? El presidente. ¿Quién nombra al comandante jefe del ejército? El presidente. ¿Quién nombra al comandante de la Fuerza Aérea? El presidente. El poder civil. Y eso ocurre en toda democracia. Eso no existía en Chile. Pues bien, el 2005 terminamos con eso en clave autoritario y tenemos un país, desde el punto de vista democrático, mucho más plural. Ahora, Mira, antes de empezar, no sé si quieres decir algo para... No, es que bueno, eso es historia. Está bien que la aclaración de Aníbal me parece muy bien, pero me gustaría que fuéramos un poquito más... Vamos entonces... Perfecto. De aquí para adelante. Ahora, hecho consumado, ya claro, tenemos que hacer una pero es buena nueva historia, constitución. bueno conocer cuál ha sido la realidad del país. Ahora, una constitución no solamente toca tema económico, como lo plantea Lautaro. Claro, el tema económico es importante, pero una constitución también toca otros temas. Por ejemplo, la soberanía popular. O sea, que en definitiva, quien determina lo que pasa en un país es la ciudadanía, es la voluntad soberana, es la mayoría de la ciudadanía. Eso es muy importante para que un país fije bien claras las reglas del juego. En democracia la mayoría manda sobre las minorías. No quiere decir que la mayoría se imponga en todo, sino que se buscan consenso para que el país avance en función de buscar acuerdos nacionales. ¿Ya? En segundo lugar, el rol del Estado. El rol del Estado es muy importante y ahí toca el tema económico, porque hoy día tenemos un Estado subsidiario. Y cuando digo subsidiario, la gente lo va a entender con lo que pasó con la pandemia. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en la pandemia? Muy poco, porque el Estado interviene en aquella parte que el sector privado no interviene. Pero con un Estado fuerte, un Estado vigoroso, un Estado con facultades, un Estado solidario, un Estado social, como se ha dicho, la pandemia habría sido pasada de mucho mejor manera, como la que han pasado miles y miles de chilenos. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los instrumentos ni las herramientas para ir, ¿no es cierto?, en apoyo efectivo a la ciudadanía. En Chile, la empresa del Estado es muy difícil armarla, se requiere quórum calificado. Entonces queda todo destinado, ¿cierto?, al mercado y al actor civil. No es que el actor civil sea negativo, para nada. En una economía también el sector privado tiene su rol que jugar, pero no puede hacerlo todo. Tiene que tener controles, tiene que tener, ¿no es cierto?, fiscalizaciones, y eso lo da el Estado. Eso la Constitución actual no lo determina claramente. Segundo, una Constitución tiene que establecer los derechos y deberes constitucionales. No solamente los derechos, también los deberes constitucionales. ¿Ya? Y ahí tenemos hoy día graves falencias en temas sociales, como por ejemplo, no existe el derecho a la vivienda. Y cuando digo el derecho a la vivienda, no es que cuando la Constitución establezca el derecho a la vivienda, al otro día la gente va a tener su casa. No, no es así. Sino que lo que se crean las condiciones jurídicas y económicas para que la gente tenga acceso rápido a una vivienda propia. Y no como ocurre hoy día, porque como no es un derecho constitucional, ¿cuántos años se demora una persona en tener su casa? Los comités de vivienda duran, perdónenme, 15, 20 años. Eso demoran los comités de vivienda que la gente al final tenga su casa. Es justo, ¿cierto?, es ético que un comité de vivienda se demore 20 años para tener su casa propia. Entonces, si la Constitución establece el derecho a la vivienda, se crean las condiciones jurídicas, las condiciones económicas para que esas personas tengan un rápido acceso a la vivienda. ¿Para qué vamos a hablar del tema de la previsión? Hoy día, ahí está el ejemplo, la AFP hoy día, ¿no es cierto?, maltratadas por la opinión pública con justa razón, ¿no es cierto?, están entregando pensiones miserables. Claro, dicen, mire, lo que pasa es que los chilenos ganan muy poco, lagunas previsionales, pero ahí está el rol del Estado, pues. Porque el actual sistema no tiene el componente de solidaridad, no existe solamente el ahorro individual. Claro, y el ahorro individual se basa en la persona que gana buen sueldo y tiene trabajo toda la vida, al final va a jubilar con una pensión de unos 700, 800 mil pesos hoy día. Pero aquel que no tiene trabajo toda la vida, aquel que tiene lagunas previsionales y aquel que gana un sueldo bajo, al final jubila ¿con cuánto? Un profesor que jubiló ganando 1.200.000 pesos, termina con pensión de 280.000 pesos. Esa es la realidad. Entonces, eso hay que cambiarlo. Ahí hay un componente de parte solidario, un componente de solidaridad intergeneracional que se llama, que los jóvenes ayudan a financiar las pensiones de los viejos. Así ocurre en los países modernos. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿ya? Lo que el derecho a la salud,
pasa lo mismo. Usted la salud hoy día tiene dos sistemas. Tiene un sistema público y un sistema privado. Si usted tiene recursos, recurre a una ISAPRE, paga ISAPRE y tiene una buena salud. Pero si usted no tiene recursos, va al sistema público, FONASA, y todos sabemos lo que hacen FONASA. Aun cuando existe la ley auge, pero en que a usted lo operen, pues le den hora para operarlo, ¿cuánto se demora? Entonces también ahí hay una situación de injusticia, de inequidad, de falta, ¿cierto?, de solidaridad en el tema también de salud, con lo que hace lo mismo. Entonces he puesto 4 derechos que son básicos: la vivienda, salud, educación y previsión, ¿ya? Creo que por ahí, Taro, podríamos empezar a conversar esos temas. Gracias, Aníbal. Lautaro. Sí, o sea, me gustaría irlo deshuesando a poco, porque son 4 temas súper importantes y a lo mejor daría para 4 programas cada uno de esos temas. Pero yo voy a partir por lo básico, lo general. A mí, obviamente, cada república tiene que tener un Estado poderoso para mantener el orden público, para un montón de cosas, pero tenemos que entender algo que es básico, que el Estado por sí mismo no genera recursos. El Estado vive de los impuestos que pagamos todos los chilenos, todos. O sea, los que pagan impuestos a la renta son los que ganan sobre 500.000 pesos. Pero incluso las personas que ganan menos de 500.000 pesos también pagan impuestos cada vez que echan benzina en un automóvil, compran cigarrillo, algún licor, cuando compran el pan o los tallarines, la leche. Siempre se está pagando mucho impuesto en este país, y esos son los recursos con los que cuenta el Estado para poder ir en ayuda a la gente más vulnerable. Sin embargo, yo no soy un fanático del Estado, ni me gustaría que el Estado se agrandara más aún en Chile. Hay tantos ejemplos de empresas estatales que no deberían ser estatales porque no hay necesidad, tales cuales como TVN, que tiene millonarias pérdidas. O sea, las pérdidas que tiene TVN ayudaría a construir probablemente 50 hospitales al año en Chile. ENAP, otra empresa que pierde plata. Codelco no pierde plata, pero las mineras privadas, a través del impuesto a la renta y del royalty, generan más recursos para el Estado que el mismo Codelco. Aníbal mencionó FONASA. Claro, quizás la gente que no tiene un sueldo alto no puede acceder a una ISAPRE, pero estamos claros que la ISAPRE funciona mucho mejor que FONASA, y probablemente lo que les cuesta al Estado chileno, a todos nosotros, mantener FONASA, se podría simplificar. Yo, como soy liberal, preferiría darle un bono de 10.000 pesos, 15.000 pesos más a cada trabajador que no alcance pagar una ISAPRE, para que ellos elijan libremente si cambiarse a una ISAPRE cualquiera, que hay varias, o mantenerse en FONASA. Yo estoy seguro que la gente, si tuviese esa platita extra, optaría por entrar a un ISAPRE, y eso nuevamente demuestra que las empresas privadas, las organizaciones privadas, funcionan mucho mejor que las estatales. En las estatales hay mucha burocracia, a veces lamentablemente incluso corrupción. Yo no confío en las empresas estatales. Pasando muy rápidamente por el tema de la previsión, fueron muchos años, Aníbal, no sé qué año exactamente, pero en los 80, cuando se hizo este sistema que ha sido copiado por muchos otros países en el mundo. Y yo creo que, y ahí te hago un poco responsable a ti, que fuiste diputado 2 periodos, ¿no es cierto? Y tu partido, la Concertación, tú fuiste parte de la Concertación. Sí. Y no se hicieron cambios durante 40 años, se guardó este sistema, como quien dice, en una caja fuerte. ¿Sí? Mira, está tan bueno este sistema que guardémoslo. Y quizás el señor José Piñera, que fue el creador, fue demasiado optimista también, pensando que con apenas un 10% de las imposiciones se iba a lograr un 70% de lo que se ganaba, o sea, que la tasa de recambio que se llama. Pero no ha sido así por muchas razones que podemos ir deshuesando, pero básicamente por las lagunas. Yo mismo, por ejemplo, tengo 30 años de vida laboral y he cotizado apenas 14, o sea, menos la mitad, y obviamente voy a tener una pensión mucho más baja que los sueldos que ganaba mientras fui empleado. Pero esos cambios se debieron haber hecho hace mucho rato. Hoy día hay en el Parlamento, hace no sé cuánto tiempo, pero más de un año, entiendo, una reforma al sistema previsional que va a incluir, ¿no es cierto?, un aumento del 10% a un 16% probablemente, con una parte que va a ir a Fondo Solidario. Probablemente se vaya a tener que aumentar la edad de jubilación, porque aquí hay un happy problem, como dicen los gringos, un problema feliz, que fue que en estos últimos 20 o 30 años, que algunos encuentran que fueron muy malos, en estos 30 años hubo un tremendo beneficio que significó, redundó en que la esperanza de vida en Chile aumentara de 64 a 82 años, las mujeres, 81 años los hombres. Entonces, es un happy problem, porque obviamente yo creo que a toda la gente le gusta vivir más, porque mejoró la alimentación,
porque se fuma menos, porque comemos menos grasa, comemos menos, hay mejor salud también, hay mejores medicamentos. Bueno, ese problema se transformó en un problema provisional, porque ahora jubilar a los 65 años los hombres y 60 años las mujeres claramente no alcanza, si no cotizaron durante toda su vida laboral, no va a alcanzar a sacar pensiones decentes. Entonces eso se debería haber modificado hace muchísimos años, quizás en la época que tú eras parlamentario, Aníbal. Yo no sé por qué se han demorado tanto los distintos gobiernos de la concertación no, acuerdo. Y el Parlamento en no cambiarlo. No estaban los votos. Pero es que, digamos, que no estamos hablando de un año, estamos hablando de casi 40 años que ya este sistema. Pero... Entonces, no es un problema de la AFP, o sea, hablar de que no más AFP es simplemente un eslogan. A mí personalmente, y creo que el promedio nacional es que cada 100 o cada 10 millones, si queremos hablar, el 70%, o sea, 7 millones de pesos, la AFP lo ha generado vía rentabilidad. Y solamente el 3 millones de cada 10 ha sido lo que ha impuesto el trabajador. Por lo tanto, la AFP, para lo que fueron hechas, para lo que se le encomendó, la sociedad chilena le encomendó, que es rentabilizar las plata, lo ha hecho extraordinariamente bien. Entonces no nos confundamos, el sistema de pensiones es el malo y el sistema de pensiones es el que hay que modificar, pero no por eso vamos a eliminar la AFP, no eliminemos cosas que han funcionado bien. Si a Aníbal le gusta más el sistema estatal, hagamos una AFP estatal, que compita en las mismas condiciones con las privadas, yo no tendría ningún problema en eso. Pero no matemos a un sistema, o sea, el sistema, como digo, necesita correcciones, pero la AFP en sí misma creo que nos la han hecho mal. Aparte de la previsión, estábamos hablando del tema de las viviendas, pero creo que me estoy alargando demasiado. Ese derecho a la vivienda, ataquémoslo en el próximo punto, Aníbal, pero hay unas cosas ahí que yo creo que hay que tener cuidado cuando se escriba la nueva Constitución porque pueden ser peligrosas. Aníbal, ¿algo que decir? Sí, respecto al tema, yo quiero decirle a Lautaro que durante mucho tiempo, al menos cuando yo fui diputado, se intentó modificar ese tema previsional, ¿ya? Pero nunca, como se requiere una ley de quórum calificado, una reforma constitucional, nunca se dieron los votos para poder terminar con el sistema de AFP. Y tal como te dice, en un tiempo se estuvo planteando incluso la existencia de la AFP estatal, pero tampoco hubo los votos necesarios. Incluso se habló que el banco, para no crear una nueva AFP, que el Banco del Estado podía asumir, porque el sistema en que el Banco del Estado funciona le permitía crear una AFP, pero tampoco hubo de parte de la oposición en ese tiempo los votos para crear una AFP que permitiera con mayor competencia, ¿no es cierto?, y que los trabajadores vieran qué AFP le convenía más. O sea, ha estado la voluntad de parte del mundo progresista, pero nunca hemos contado con los votos de la derecha para cambiar el sistema de la AFP. Y lo otro, decir que el sistema de la AFP es exitoso... ¿Qué cuero se necesita, Aníbal? 2/3, pues, reforma constitucional, ¿ya? No, pero porque yo, Daro, que discrepo contigo, que decir que el sistema de AFP es un buen sistema, pero no es ver la realidad. Si lo que se creó es un sistema de pensiones, no un sistema económico. Hoy día la AFP es un sistema económico que ha producido tanta plata que ha financiado, tú sabes, los grandes capitales de nuestro país. Pero si tú creas un sistema para dar una buena pensión, ese es el objetivo primario de un sistema previsional. La AFP no lo ha cumplido. Por el contrario, o sea, las pensiones que tenemos hoy día son bajísimas. Por lo que decíamos, y no concordamos, o sea, porque los sueldos de los chilenos no son sueldos maravillosos, pues. Si la cotización es muy baja. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, lo más interesante de esto es que las lagunas previsionales, porque el chileno no es una persona que tenga asegurado el trabajo durante 20, 30 años. Podrá trabajar 5, que hace cesante 1, después vuelve y se producen las lagunas previsionales, ¿ya? Pero decir que el sistema de la AFP ha sido exitoso para el fin de las pensiones no ha sido exitoso, por el contrario, ha sido profundamente dañino, ha deteriorado el sistema previsional de un país, justamente porque falta ese componente de la solidaridad. Ahora hay una reforma está en el Senado, en la cual se aumenta la cotización 6 puntos, que va a ser de parte del empleador y parte del Estado, tengo entendido. Y la discusión está en que esos 6 puntos más, si va a un fondo solidario para mejorar todas las pensiones o va a la cuenta individual de los trabajadores. Esa es la discusión que hay. Entonces, si va a la cuenta individual, toda la cuenta individual, vamos a seguir con la misma cantinela. O sea, los que tienen más plata van a poder jubilar mejor y los que tienen menos van a poder jubilar con pensiones miserables. Entonces, lo que planteamos nosotros es que ese 6% debe ir en su totalidad a un fondo solidario que permita mejorar no solamente las pensiones futuras, sino que las actuales pensiones. Porque hoy día hay
muchas chilenas y chilenos que tienen pensiones bajísimas. Entonces, si nos preocupamos solamente del futuro y no de los actuales pensionados, también estamos apuntando mal. Entonces, creo que al final va a haber concordancia en el Parlamento, porque la discusión se está llegando a buen término, de poder lograr una reforma al sistema previsional que permita lo fundamental del sistema previsional, mejorar las pensiones. Eso es todo el tema, mejorar las pensiones. Gracias, Aníbal. Nos quedan 2 minutos, Lautaro, para el primer bloque. Si quieres algo que decir. Bueno, solamente agregar que estos cambios que nos hicieron en 30, 40 años eran justamente eso. O sea, con el 10% yo dije que iba a ser insuficiente de todas maneras. Antiguamente el sistema anterior era un 19%. Y esto es simple matemática. Antes, por cada 20 trabajadores había un jubilado. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era mucho menos, ¿no es cierto? Prácticamente se mantenía solo en un sistema piramidal, por así decirlo. Hoy día no es así. Hoy día sería imposible volver a un sistema de reparto, porque simplemente los números no darían. Entonces, esto de aumentar la cotización es algo que se debería haber hecho hace muchos años y las pensiones no serían tan malas como están siendo hoy día, que en eso estamos de acuerdo que están malas. Pero hablar de que hay que eliminar la AFP me parece absurdo, porque hay que siempre darle oportunidad a la gente. Yo insisto en que soy liberal y a mí no me gustaría que me obligaran a que toda la plata que yo tengo en la AFP, que tampoco es mucha, porque como les dije tengo muchas lagunas, pero la poca plata que tengo pasar a ser administrado por algún ente estatal. Yo no confío en el Estado, yo prefiero que me la siga administrando una AFP. Entonces digo, ¿por qué no me dejan? Simplemente déjenme elegir. Si yo quiero estar en FONASA, estoy en FONASA. Si puedo estar en una ISAPRE, estar en una ISAPRE. Si quiero estar en una AFP privada, estaré en una AFP privada. Pero no quiero que nacionalicen como quieren la izquierda extrema, que en realidad no es nacionalizar, si la plata ya está dentro de Chile, es simplemente expropiar, o sea, quitarnos los fondos que son de cada uno de los trabajadores chilenos que han impuesto alguna vez, quitárselo y ponérselo en manos de un ente estatal que yo no sé cómo me lo va a administrar. Yo dudo mucho que nos saque un 70% de rentabilidad como lo ha hecho la AFP privada. Esa campaña es terror, ¿eh? Gracias. No, pero por último, yo lo que estoy pidiendo es libertad, que la gente siempre pueda elegir. Que se van a expropiar los fondos, por favor, claro. ¿Cómo que nadie? El Partido Comunista sí, no. Y muchos del Frente Amplio también. Pero si lo que está hoy día en discusión en el Parlamento es ese 6%, ¿dónde va? O va, ¿cierto?, a las cuentas individuales. El gobierno quiere que el 3% vaya a las cuentas individuales y el otro 3% vaya al Fondo Solidario. Lo que quiere la oposición, no el Partido Comunista, no el Frente Amplio, la oposición completa, es que el 6% completo de mayor cotización vaya al Fondo Solidario. ¿Para qué? Para mejorar también las actuales pensiones. Ese es todo el tema. Nadie quiere apropiar nada. Yo te desafío, cuando vayamos a comerciales, que tú busques, hay en este momento en el Parlamento un proyecto de ley para nacionalizar, dicen ellos, para expropiar los fondos de pensiones. Bueno, vamos a un corte comercial. Se está poniendo interesante el programa. En el bloque siguiente va a estar Bernardo Morel. Y un agrado, como siempre, participar con tan buenos... no digamos, bueno, no quiero usar palabras del jefe porque después el jefe me va a arreglar. Contar, bueno, más que panelistas, personajes que tengan una visión, que tengan una argumentación y que se entienda en el mundo político y chileno de que la gente puede conversar, puede hablar, puede argumentar sin ser necesariamente enemigos. O sea, aquí tenemos dos grandes amigos, lo dijeron a la partida, y vemos que pueden argumentar sobre un tema, poner posiciones distintas, pero se puede conversar. Bernardo continúa con ustedes. Si ustedes me lo permiten, yo estoy hablando de Casa Grande Restaurant, que está en la Avenida Errázuriz 922, de Roberto Orellana. Está frente al Hospital de Santa Cruz. Su teléfono es el 997 66 7150. Él también tiene comida para llevar y también para comer en su local. Tiene, hoy día, producto de las restricciones sanitarias, tiene solamente 3 meses, en donde antes habían 10, 15 meses. Entonces por eso nuestro programa quiere ayudar, porque si una persona antes trabajaba, atendía 15 meses, atendiendo 3 meses, no es mucho lo que puede conseguir don Jorge. ¿Cuántas mesas consiguió? 4 o 5 mesas, por los espacios, por restricciones sanitarias. Reitero, él está en la Avenida Errázuriz 922, frente al hospital, y ofrece carne, pescados, desayuno y extras. Y atiende de lunes a domingo, y su horario de atención es de 10 a 23 horas. Casa Grande Restaurant, frente al Hospital de Santa Cruz. Ayudemos a nuestros amigos de gastronomía. Muchas gracias, don Jorge. Oiga, ¿no puede poner mesitas afuera?
tiene una mesita afuera. Muy poco. Ya, por eso estamos tratando de ayudar, por eso este programa quiere ayudar a nuestros vecinos. Ojalá vayan a ver a Casa Grande Restaurante. Ayudemos a nuestros pequeños emprendedores. Usted que está enfermo y viene saliendo del hospital, atráguese derechito a la Casa Grande. Exactamente. También vamos a invitar a Ángel, a usted, a Víctor. Ayudemos Muchas gracias. a nuestros pequeños comerciantes. Así es. Toda la ayuda para todos ellos. Bien, de vuelta de comerciales. Seguimos con este curioso formato de ir cambiando moderadores. Me tocó a mí, primero don Jorge, luego Víctor, pero sigamos con los invitados permanecen, sigamos conversando sobre la nueva constitución o los proyectos que pudieran venir de nueva constitución. Informar también a la comunidad que también hay un proceso en donde se elegirán los constituyentes. Lógico. A nuestra región, a nuestro distrito le corresponden cuatro constituyentes. Decir también que esto tiene tiempo, la nueva constitución tiene 9 meses para ser escrita, con 3 meses de prolongación. Si no está escrita, si no se termina en 12 meses, si no se ponen de acuerdo los constituyentes en 12 meses, se vuelve a la constitución antigua y por último tenemos un plebiscito de salida. Una vez terminado todo esto, en los tiempos adecuados, habrá un plebiscito de salida. Bueno, escuchaba atentamente lo que planteaban ustedes, en donde el Estado, de acuerdo al planteamiento de Aníbal, debería tener un rol más preponderante. Me gustaría preguntar, a raíz de los hechos que están aconteciendo hoy día y que acontecieron ya, que como es el retiro del 10%, retiro que es fondo de cada persona, mediante ley se pudo hacer este retiro, quedaron aproximadamente 2 millones de personas sin fondos en sus AFP. Hoy día estamos a jueves 19, se aprobó de nuevo un 10% de retiro. Tenemos un 20%, si eran 2 millones, hoy día van a quedar como 5 millones de personas sin un peso en su fondo. Cuando esas personas jubilen, Aníbal, con una mirada de futuro, Sí. ¿cómo a esas 5 millones de personas le damos pensión? Porque quedaron con 0 pesos en sus arcas. Sí. ¿Cómo le damos pensión a esas personas, a 5 millones? Bueno, lo primero, decir lo siguiente, y bueno, y aquí estamos con un economista, Sí, por como supuesto. es Lautaro. O sea, nadie puede discutir que el retiro del 10% produce un impacto negativo en los fondos de pensiones. Eso no hay vuelta, eso es así. O sea, no conozco economista de ningún lado que diga que esto no es negativo para las futuras pensiones. Pero preguntémonos por qué hemos llegado a esto. Porque el Estado chileno no ha ido en ayuda efectiva, real, concreta, permanente, en pandemia, de los millones de chilenos que están hoy día sufriendo. Porque si el Estado hubiera, ¿cierto?, entregado lo que se llama un acceso universal a la gran mayoría, un ingreso universal a la gran mayoría de las chilenas y chilenos, yo les aseguro que este retiro del 10% no habría ocurrido. Pero, Aníbal, Pero sí. déjame seguir, porque nosotros tenemos los ejemplos, pues. Si aquí se habló que el país se iba a la chuña, si se retira el 10%, y ocurrió todo lo contrario, se produjo una reactivación económica en que todos lo podemos ver que es así. Pero, Aníbal, Lo que no estoy discutiendo son las pensiones. Entonces, lo que yo quiero es una mirada de futuro. no, pero es que el futuro también tiene ¿por qué ocurre esto en el futuro? Porque lo que sea al principio, nosotros no tenemos un Estado proactivo, no tenemos un Estado solidario, no tenemos un Estado social, es un Estado subsidiario, ¿ya? Entonces, si el Estado no va en apoyo de la ciudadanía, la gente, oye, de alguna parte tiene que sacar recursos para poder vivir. O sea, si yo lo puedo Tenemos 2 millones de cesantes. Lo podemos entender, Aníbal. 101 millón de pequeñas empresas Sí. cerradas. Si la pandemia Entonces, deja mucho de Bueno, día, pero es que entonces tengamos también cuál es el fundamento de esto. ¿Por qué se llegó a esto? Si se genera una nueva constitución, Ahora, esto debería considerarse que tenemos... ¿Qué es lo que quiero establecer, Aníbal? Quiero que de acuerdo a las dos miradas, Sí. establecer cómo vamos a solucionar problemas de futuro, porque hoy día la Constitución es el marco jurídico bajo el cual se van a resolver los problemas. Entonces, bajo tu mirada, Taro,
¿cómo se resuelve cómo se pudiera resolver el problema de dejar a 4 millones o 5 millones de personas? Antes que empezar, un pequeño alcance. El gobierno presentó hoy día, ayer ingresó otro proyecto que también autoriza el 10% de retiro. El gobierno, firmado por el presidente Piñera. Pero lo que yo planteo, entonces, ¿pero qué plantea ese proyecto? Que tiene una diferencia con el actual, que yo lo encuentro interesante. Que obliga a reponer es con esa restricciones. cotización. Y tiene restricciones también. Pero obliga a futuro a reponer lo que tú retiras, la cotización. Entonces, de ahí ¿cierto? Obviamente se entiende que esos recursos van a ir de alguna manera a suplementar este retiro que se hizo hoy día. ¿Sí? El resto va a depender de la solidaridad de todos los chilenos. O sea, todo va a tener que ayudar a pagar, ¿no es cierto?, este 10% que sacaron los chilenos por problemas de tipo económico, que ya el agua llegaba hasta el cogote. Gracias, Daniel Taro. ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo mismo? Bueno, es evidente que no comulgan las dos cosas. Si estamos hablando de mejorar las pensiones, hacer retiros de 10%, que hacer una única vez, y que si bien reactivó el país fue una cosa puntual que no duró más de un mes. En el largo plazo es absolutamente contrario, porque cuando Aníbal mencionaba que las AFP invierten en grandes corporaciones, es verdad, las empresas que transan en la bolsa son corporaciones grandes, pero quiere decir que esas corporaciones grandes somos todos los chilenos dueños de esas corporaciones grandes. Cuando hablamos de Cencosud, no es del señor Polman el Cencosud, probablemente el señor Polman tenga un 7-8%, y por eso es la accionista mayoritaria. Claro, el programa es para que la gente entienda la mirada de futuro. Sí. Si hablamos de Polman, si hablamos, me gustaría que dijeran ustedes, mirando al futuro, porque lo que pasó. Delante ustedes dijeron que esto ya había pasado, la prueba pasó, el rechazo pasó. Estamos teniendo una mirada de futuro. ¿Qué va a pasar cuando 4 millones de personas quieran jubilarse? O sea, no todo de una vez, pero sí de manera paulatina. ¿Quién pone la plata? Bueno, para allá iba. O sea, lo que estoy diciendo, punto uno, es que no nos engañemos. O sea, para mí todo esto nace porque hay demasiada polarización, hay violencia, tenemos un parlamento que a mi gusto es lo peor que hemos tenido, un parlamento muy responsable, que ha caído en el populismo, que ha caído en nuestro eslogan de no más FP, o pretendiendo con estos retiros del 10%, que a lo mejor fueron necesarios en algún momento, pero quedan algunos personajes de la política con muy buena aprobación, cuando en realidad lo que están haciendo es repartir la plata de todos los chilenos, de todos los trabajadores que alguna vez han impuesto, no es plata que ellos le estén regalando. Y claro, todas estas cosas son pan para hoy y hambre para mañana. O sea, como bien dijo Aníbal, no hay ningún economista en ningún lado que esté de acuerdo con que este 10%, este retiro sea bueno para las pensiones. Es evidente que no, es simple matemática. Entonces, si tú me dices, si continuamos con esto, me parece que estamos en el camino equivocado. En vez de mejorar las pensiones, les vamos a echar a perder aún más. Y me parece, como dice Aníbal, también que el nuevo proyecto del gobierno tiene un poco más de sentido, porque pasa a ser un préstamo, y de manera que te obliga un poco a reponer esa plata y no dejar, como dices tú bien, de 2 millones de personas, vamos a subir casi a 5 millones de personas que quedan con 0 pesos para su jubilación. Entonces, no estoy de acuerdo con el 10%, y también otro punto que dijo Aníbal de que se produce porque el gobierno ha puesto poca plata. Aníbal, el Producto Interno Bruto, que es, para que la gente entienda, es como el ingreso familiar, es como el sueldo de un país, el Producto Interno Bruto, el PIB. Chile es el país de Latinoamérica que tiene la mayor inversión en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, la mayor inversión en ayuda por este COVID-19. Gracias. Tanto en cosas médicas, ventiladores, esas tipo de cosas, camas UCI, etcétera, como en las ayudas que se ha dado a las empresas, a las pymes y a las personas. Gracias, Taro. Mirando para adelante de nuevo, Aníbal, quisiera preguntarle tu mirada con respecto a lo siguiente. Entendemos que si la Constitución estableciera el derecho a la vivienda, el Estado va a requerir de plata, ¿verdad? Obvio. La plata se genera de muchas maneras a través de los aportes de las empresas estatales, a través de impuestos. La mayoría es a través de impuestos. Impuestos, claro. Si un país tiene poco trabajo, ¿cómo se generan más impuestos? Porque vamos a necesitar mucha plata. Sí. Para muchas cosas, para mucha asistencialidad, para tener mejores pensiones, para tener más casas. ¿Cómo vamos a generar tanta plata? ¿A partir de qué? ¿Con qué mirada? Ya. Bueno, o sea, uno entiende que el país tiene que seguir creciendo. El crecimiento es básico. Pero entonces deberíamos establecer un piso para que el país pudiera crecer. No, el crecimiento, pero el impuesto que pagan hoy día las empresas en Chile, si siempre sacamos en comparación la OECD, ¿no es cierto? Sí, que son, miramos a los países que están de Europa que están en la OECD, la tasa impositiva promedio llega casi al 40 y tanto por ciento. 40 y tanto por ciento. En Chile el 24%. O sea, estamos lejos
de los impuestos que pagan los países que nosotros miramos como espejo. ¿Estamos hablando de pagar más impuestos entonces? Claro, evidentemente hay que pagar más impuestos. Si no, ¿cómo? Yo te encuentro razón ahí. O sea, la forma que tiene el Estado de ir en apoyo de sus ciudadanos es a través de recaudación propia de sus empresas y del impuesto que generamos todos los chilenos y chilenos. ¿Ya? Pero para eso tiene que haber un mayor crecimiento. Entonces, el Estado tiene que crear las condiciones para que exista mayor crecimiento, para que el empresario privado invierta más, para que llegue, ¿no es cierto?, capital extranjero. Si tú fijas las reglas del juego bien claras en la Constitución, va a llegar capital extranjero, pues, va a llegar. Mire, los agoreros nunca en este país han terminado. Siempre ponen que no, que si esto cambia no va a tener inversión extranjera, etcétera, etcétera. Aníbal. Y resulta que al final llega igual inversión extranjera, la gente invierte, el empresario nacional invierte, les va bien, tienen buena utilidad y el país crece. Así como el derecho a la vivienda debiera establecerse vía constitución. Sí. El derecho a la generación de trabajo no podría ser también establecido bueno, vía constitución. algunos lo quieren establecer como el derecho al trabajo también, que esté como un derecho constitucional. Entonces el Estado tiene que crear las condiciones para que haya más trabajo, pero el Estado en conjuntamente con el sector privado. O sea, aquí no puede solamente el Estado por un lado y el sector privado por otro. Lo que hay que crear condiciones que generen, ¿no es cierto?, una coordinación, una cooperación entre el sector público y el sector privado. Y fundamental eso es el Estado, porque el Estado es el que mueve los hilos en un país, pues. ¿Ah? Y hoy día, lamentablemente, como digo, tenemos un Estado subsidiario que no puede realizar muchas funciones, sobre todo en el aspecto social, en el aspecto solidario, porque no lo deja la Constitución. Por eso cuando decimos queremos darle un nuevo rol al Estado, no es para que tengamos un gran Estado empresario, no, por favor, sino que el Estado sea capaz de generar las condiciones para que se produzca, ¿no es cierto?, un mayor crecimiento en el país. Gracias. Sobre todo la economía sustentable también. Terminemos con esta economía extractivista que solo, ¿no es cierto?, saca recursos naturales y vamos dejando de lado, ¿no es cierto?, lo que es la mayor tecnología en el país. Gracias, Daniel. Lautaro, tu mirada con respecto a lo mismo. Planteo que el país va a tener grandes necesidades de generar recursos. ¿Cómo debería generar esa cantidad de recursos? En esto estamos de acuerdo con Aníbal, él lo mencionó, el crecimiento es lo más importante. Claro. Y lamentablemente el estallido social de octubre pasado, todo eso, yo creo que se debe básicamente que Chile perdió brillo, perdió fuerza en su crecimiento. Este crecimiento que, otro eslogan típico que he escuchado de la gente de extrema izquierda, que los últimos 30 años han sido pésimos, lo peor para Chile. Yo diría que más que 30, porque además es tan absurdo el eslogan, que tendríamos que volver entonces a la dictadura de Pinochet, si fue tan maravilloso. O sea, si nos vamos sobre los 30 años es lo que llamamos de democracia. Y en la mayoría de estos 30 años ha gobernado la Concertación, donde pertenecía Aníbal. Entonces yo al revés, yo voy a defender a la Concertación, voy a decir que estos 30 años fueron muy buenos para Chile. Hubo un crecimiento espectacular, los últimos 40 años Chile tuvo un crecimiento muy grande. Claro. Con el crecimiento... Claro, quiero preguntarte lo siguiente, o sea, para que no nos perdamos. O sea, estamos hablando de aquí, para que la gente entienda una mirada de futuro. Dame tu mirada de futuro de cómo debería construirse un país para que genere una cantidad de recursos que son... A eso voy, no sacamos nada con aumentar. Hay otra imprecisión también de Aníbal, porque Aníbal habla del impuesto en primera categoría, el impuesto que pagan las empresas, pero no suma los impuestos personales, que pueden llegar hasta un 40% acá en Chile. Son muy altos. Y muchas cosas que, como ya las mencioné antes, paga poco la empresa y mucho los ciudadanos. Hay un montón de impuestos que pagamos todos los días. Claro. Llegamos a que el IVA. De los 12 meses del año, los chilenos trabajamos 5 meses para el Estado, para el fisco, y solamente 7 meses para nosotros. Eso a mí no me parece justo y me parece irracional pretender aumentar aún más los impuestos, así que en eso no estamos de acuerdo. Entonces, para responder un poco a Bernardo, la única forma de poder recaudar más es con crecimiento económico. Entonces, las cosas que hemos estado haciendo, las cosas populares, que son pan para hoy y hambre para mañana, no van en esa dirección. Es imposible que nosotros podamos financiar los derechos sociales, que muchos son merecidos. Obviamente, yo le pregunto a Aníbal si, no sé, los gobiernos de la Concertación, partamos por Elwin, por Ricardo Lago, por Fremont Ruiz Tagle, ellos no tenían la intención de dar la mayor cantidad de viviendas posible a la gente vulnerable. Yo creo que sí. Yo lo puedo defender, por supuesto que sí. Todos los presidentes de Chile tienen esa intención. Pero no basta con las intenciones. Hay que tener la plata para poder financiar esas casas. Sin crecimiento económico, sin que la gente gane más sueldo de forma natural. Tú no puedes imponer, como alguna vez quiso Camila Vallejo, oiga, no se puede despedir. Hay una empresa que tiene 30 empleados, por producto de la pandemia, lo que sea, está en el área de turismo, en restaurante, lo que sea, necesita de esos 30 empleados despedir a 10 para salvar a los otros 20. Tú no puedes por ley impedir eso. La economía no funciona así. Entonces la gente tiene que entender eso. No se puede
poner un derecho al trabajo así obligatorio. Es decir, que si el sector privado no puede contratar a esos trabajadores, lo va a contratar el sector público. Ya el último gobierno de Bachelet nos subió como 120.000 nuevos funcionarios públicos que probablemente no necesitamos y son un gasto tremendo. Hoy día los funcionarios públicos además ganan más plata que los particulares, cosa que nunca había ocurrido en Chile. Gracias, Taro. Creo que los dos están de acuerdo. Entonces no hay mucho camino más que el crecimiento, y el crecimiento tiene que ir de la mano de las empresas privadas, no es el Estado el que lleva la manija, como dice Aníbal. Estamos los dos, no contendores, sino que los dos panelistas, de acuerdo en que el país necesita crecer más para poder sustentar estos costos que van a ser considerables. Con la mano en el corazón, pregunta para los dos. Taro, Aníbal, primero, ¿la plata de hoy, las arcas fiscales de hoy, alcanza para tener un Chile sustentable? Las platas de hoy día. Sí, hoy día. Hoy día, no, 17 hoy día Chile, 19 de noviembre del 2020, vamos a tener 4 millones de personas sin AFP. O sea, sin dinero en su cuenta hoy corriente. Día la economía de Chile sigue siendo fuerte. En América Latina el país con mayor respaldo financiero es Chile. Y el Banco Interamericano hace poco le estableció una línea de crédito de 20.000 millones línea de crédito, de 20.000 millones de dólares. Sí. O sea, el país tiene bonos soberanos, tiene inversiones en bancos centrales exteriores. ¿Y cuánto debe Chile? No, pues aquí no, si es una falacia. ¿No? No. El próximo año empieza a pagar 5.000 millones de dólares. Mira, si el problema que tiene Chile, Bernardo, es el siguiente. Sí. Los endeudados son los ciudadanos. El Estado no está endeudado, de acuerdo al PIB. O sea, la fortaleza del Estado es tan grande que su endeudamiento es muy bajo comparado con otros países. ¿Ya? Países desarrollados tienen un 70-80% de endeudamiento, Chile no llega ni al 30%. Pero los ciudadanos están endeudados. ¿Te das cuenta? Ese es el problema de fondo. Chile en el 2024. ¿Por qué? Porque tú pagas educación, pagas salud, pagas todo en Chile. Todo. Entonces, el Estado, ¿no es cierto?, es poderoso porque no tiene mucha deuda. La deuda la tenemos nosotros. Estamos todos endeudados. Chile debe pagar el 2022 $5.000 como intereses de la deuda externa. Yo creo que otra forma $5.000 millones de dólares va a tener de más. Otra forma que hay para que haya mayor crecimiento es terminar con este centralismo abusivo y que agobia a las regiones. Si tú creas condiciones, ¿no es cierto?, de franquicias tributarias en regiones, te aseguro que se produce, ¿no es cierto?, un desarrollo mucho más equitativo en las regiones del país. Hoy día no lo tenemos. O sea, hoy día no tenemos impuestos regionales. Y yo le quiero preguntar al Taro, que es economista. O sea, yo creo que Chile, el único impuesto regional que hoy día existe en el país es el impuesto a los casinos, en que el 50% queda en la comuna donde está ubicado el casino y el otro 50% del gobierno regional que lo redistribuye en las comunas de la región donde están ubicados los casinos. Si eso ocurriera, que no es poca plata, en Santa Cruz es casi $1 millón al año que le llega por el casino mensualmente, en el año $1 millón. Si eso ocurriera con otras empresas que tienen sus actividades productivas y servicios en regiones, te aseguro que tendríamos una región muy distinta. Habría mucho más inversión, más actividad, más desarrollo. Entonces, también la centralización, el Estado centralista que agobia las regiones impide que éstas se desarrollen, tenga un desarrollo acelerado. Entonces, creo que sería muy importante que la nueva Constitución estableciera los tributos regionales, lo que se llama rentas regionales. Gracias, Aníbal. La misma pregunta para ti, Lautaro. Yo te quiero llevar a hoy día. Creo que, para que la gente entienda lo que estamos viviendo, desde una mirada económica. Hoy día Chile puede sustentar esta tremenda deuda que va a tener. Yo creo que Chile está muy endeudado. Afortunadamente venimos de años de bonanza que empezaron a caer en Bachelet 1. Los últimos 10 años no han sido muy buenos para la economía chilena. Habíamos ido perdiendo el brillo, como decía. Y estamos muy endeudados. Tienes razón tú, nos sobra la plata. Nos sobra la plata. Y esto es lo mismo que el ingreso familiar. Cuando uno empieza a ganar menos y se tiene que endeudar, obviamente no hay posibilidades de crecer. Hay cosas que a mí me gustaría también comentar, más allá de si podemos... Pero perdón, Taro, que te da un alcance, Taro, pero es que tú no puedes estar... Cuando un banco como el Interamericano le ofrece a Chile una línea de crédito, no un préstamo, línea de crédito de $20.000 millones, ¿tú crees que el Estado chino está muy endeudado? No, pues, porque a los argentinos nos ofrecen un peso, eso están endeudados, pero está la fortaleza del Estado chileno que un banco interamericano le ofrece una línea de crédito por $20.000 millones, es porque no estamos endeudados. Si los que estamos endeudados somos los ciudadanos.
Pero el Estado como tal no está endeudado. Los ciudadanos y la empresa. Es que nos queda poco tiempo. Sí. ¿Tu respuesta cuál sería para este emplazamiento? Bueno, ahí estamos en discrepancia porque no nos comparemos con Argentina, por favor. Argentina Bueno, pero es el único país está al lado, vecino. El único país en vías del subdesarrollo. Estamos todos los países tratando de ir en vías del desarrollo. Argentina, con sus gobiernos populistas, insisto, van al revés. Argentina está en una situación económica espantosa. Y no nos comparemos ni con Argentina ni con Venezuela, por favor. Gratis, salud gratis. Darle las gracias a estos dos panelistas, bueno, a ti, Aníbal, a ti, Taro. Yo insisto, o sea, ¿sí? si vamos a hacer una nueva constitución que no sea una declaración de buenas intenciones. Tenemos que financiar esto no con mayores impuestos, sino que con mayor crecimiento, que la gente pase a pagar impuestos. Sobre 500.000 pesos la gente empieza a pagar impuestos a la renta, ¿no es cierto? Y que haya más gente que gane 500.000 pesos significa que el Estado va a recaudar más, que la economía chilena va a funcionar mejor, va a haber más plata para todos y por lo tanto el fisco va a poder financiar todas estas cosas como las viviendas, mejor salud, todo lo que nos gustaría a nosotros mejorar en nuestro país. Muchas gracias. Ojo, pero es que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, sí. Porque mira, un solo hecho, si tú pones el derecho renunciable a la vivienda, ¿qué pasa si yo le pedí un crédito como particular a un banco particular? Banco de Chile le pide un crédito. Y resulta que con este derecho renunciable, porque en la Constitución están los pilares fundamentales, pues yo podría recurrir o no, Aníbal, a un recurso de amparo si es que el Banco del Estado de Chile, supongamos un banco privado, pretende rematarme la casa. Entonces, mucho, si no puede rematarme la casa, ¿qué es lo que va a ocurrir, Fernando? Es obvio, ¿no es cierto? Nunca más ningún banco prestaría plata y toda la gente tendría que comprar su casa la contado. Conversación, Tara, pero esto tiene un tiempo acotado. Hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos en la Constitución. Oye, sí, falta escribirla todavía. Bueno, quiero agradecer a ustedes. Muy bien, pues. Aníbal, tu participación. Taro, tu participación en las cámaras para que te despides de tus teleaudientes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante tener un debate con Lautaro respecto a un tema tan importante que como dices tú, se va a llevar a cabo durante todo el próximo año. Esperamos que los constituyentes sean gente, ¿no es cierto?, que sea bien inspirada, que no se trate de imponer una constitución al otro sector, sino que buscar consenso, acuerdo, porque la constitución nos tiene que representar a todos. No cometamos el error de la dictadura, que la constitución representó a un sector. Tenemos que, esta nueva constitución, los constituyentes tienen que entender que tiene que ser una herramienta, un instrumento jurídico que haga que todos nos sintamos que somos parte de él. Muchas gracias, Aníbal. Lautaro, las cámaras para que te despides de yo creo que la Constitución, como dice Aníbal, tiene que tener gente de buena voluntad. Tenemos que eliminar la polarización, la violencia, no al populismo, que hay muchos en este Parlamento que han sido demasiado populistas, sabiendo que hacen daño al país. Frenar los impulsos refundadores, o sea, querer cambiarlo todo, tampoco me parece correcto porque no podemos desconocer el tremendo éxito económico que significa también mucha prosperidad, mejoras sociales que hemos tenido en este país los últimos 35 o 40 años. Entonces, por favor, seamos honestos, reconozcamos el gran éxito reconocido mundialmente, la prensa hablaba del milagro chileno. No echemos a perder todo. ¿Hay cosas que cambiar? Sí, por supuesto. Se puede mejorar siempre. Gracias. Pero no echemos a perder todo lo que nos llevó a estar donde estamos. Gracias, Lautaro. Agradezco a los dos su participación. Y también informar a la comunidad que hoy día tenemos que seguir cuidándonos, porque el coronavirus no se ha ido. Lamentablemente en nuestro hospital hoy día tuvimos un brote de 8 contagios. Y también hubieron 6 personas externas, o sea, el brote está instalado todavía. Por favor, se nos avecina fiesta importante para la ciudadanía, Pascua, Año Nuevo, por favor, cuidémonos. También se hace necesario que todos sigamos trabajando en nuestras labores habituales y la única manera que podamos compatibilizar esto de cuidarnos y trabajar es esto, es cuidarse. Hoy día nosotros estamos protegidos por una malla, salimos de aquí del estudio todos con mascarilla, por favor, a cuidarse todos porque es importante que sigamos trabajando y cuidándonos. Muchas gracias, señor televidente.